Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por estar en el Polígrafo. Es un honor tenerle como cada semana. Apenas se acaba de enviar la vista del caso fiscal, del caso Odebrecht, perdón, la vista fiscal del caso Odebrecht al órgano judicial. Eso le va a tocar al juzgado tercero liquidador poder ordenarlo y de ahí entonces hacer los primeros llamados a audiencias preliminares. Hay mucha expectativa por parte de la ciudadanía con respecto a este tema porque simplemente representa, es como un caso emblemático de corrupción que no solamente nos pegó a nosotros, sino a muchos otros países de Latinoamérica, y en otros países hay muchos más avances que en Panamá, que apenas vamos a ver si llamamos a juicio. Entonces, en este programa vamos a tratar de entender cuáles son los aspectos que rodean a la investigación del caso Odebrecht y de ahí, ¿qué nos espera? ¿Cuál puede ser el futuro de este caso en los tribunales? Para eso voy a presentar a nuestro invitado, don Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, a quien recibo con muchísimo gusto. Gracias, Licen, mucho gusto. Bienvenido. Muchas gracias, Adelita, por la oportunidad y de comentar este caso tan importante para la sociedad. Bueno, imagínese que se había dicho como en octubre que iban a empezar a hacer la vista fiscal o que ya pronto estaría lista la vista fiscal y ha tomado prácticamente un tiempo como de 4 a 6 meses confeccionar esta vista fiscal que según tenemos entendido tiene 1000 fojas. ¿Me puede explicar una vista fiscal de estas dimensiones, licenciado? ¿Cómo se entiende esto en los tribunales? Claro, yo creo que ese es uno de los principales puntos a rescatar. Las condiciones excepcionales de un expediente que representa una práctica inusual dentro de la justicia, toda vez que las complejidades, lo abundante y voluminoso de su contenido hacen poner de contexto la necesidad de prácticas administrativas distintas a la historia que persigue la justicia panameña en cuanto a su eficacia, funcionamiento, pero sobre todo al uso de tecnología, recursos disponibles y a la manipulación de un expediente tan voluminoso. Eso debe ser parte de todos los análisis siguientes a esta etapa porque se va a poner de manifiesto las capacidades del ser humano para lidiar y manipular un expediente voluminoso como ningún otro, y esa particular situación va a entonces entrañar que tendrá incidencia en los análisis técnicos jurídicos que haga cualquier juzgador que empiece a evaluar situaciones del mismo. Ahora, ¿cómo puede ser este procedimiento de ahora en adelante? Ese expediente de 2.194 tomos, más o menos, llega al RUE, al Registro Único de Entrada, ¿no?, de la Corte. Y de ahí, ¿qué es lo que sigue? Bueno, como se trata de un expediente que debe tener certeza de lo que se está entregando, el tema de verificar la foliación, es decir, el número de páginas que se compadece con cada tomo por su volumen, va a representar inclusive una auditoría particular para constatar que el órgano judicial ha recibido de forma correcta cada una de las fojas señaladas. Esa situación en el pasado con expedientes de menor volumen ha involucrado en algunos casos que el expediente sea devuelto para corregir la numeración. Cuando ya usted agrega entonces el tamaño de este expediente, cuando empiece esta verificación y haya que, si se presenta la devolución, serán semanas, días, los que tome hacer estas correcciones, pero empieza a mostrarse el camino de la dificultad de haber tenido un expediente tan enorme administrándose como una sola causa. Claro. Esta situación nos lleva al punto de analizar cuál es el sistema judicial que está regulando el análisis de este expediente, y estaríamos entonces poniendo de contexto que las reglas del sistema penal inquisitivo mixto, allí también se van a colocar ciertas vacíos, lagunas, deficiencias, porque hay que comprender que ese sistema está desapareciendo de la existencia de nuestra legislación, y allí entonces se va a complementar con los
temas que tienen que ser previsibles por el administrador de justicia para empezar a dar respuestas y que el sistema no se convierta en el obstáculo a cuando se producen estas respuestas. Ahora hay que tener en cuenta que en la Corte, después de que se haga todo este proceso de verificación que puede tomar meses realmente, ¿no? Porque son casi 1 millón de fojas. Entonces, cada una ponerle un sello, ¿no? Como es el debido proceso que se lleva a cabo hasta que llegue al juzgado tercero liquidador, que es el que va a darle trámite a este expediente, puede tomar meses. O sea que en pronto, digamos, no vamos a ver nada pronto los ciudadanos con respecto a ese caso, nada más que se llevó de un lugar a otro. Este tema es importante porque nosotros no podríamos colocar en responsabilidad de la juez que va a recibir el expediente la presión de producir decisiones aceleradas, porque requiere obviamente un análisis diferenciado. La parte administrativa, hasta que el expediente esté realmente ingresado en su despacho, y luego las valoraciones que ella debe realizar, en donde ella tendrá que informarse del contenido total del expediente, y eso requiere una tarea humana en donde leer el contenido de la vista, los elementos que acompañan todo esto, va a involucrar un reto importantísimo y sobre todo de dedicación y de concentración por parte del funcionario. Vuelvo y repito, el carácter único de este expediente no debe permitir que nosotros proponemos por decisiones aceleradas que se puedan transformar en superficiales en algún momento. El análisis a partir de este momento es un análisis de profundidad en donde se va a poner de contexto que los 50 imputados al momento inclusive de hacer su ejercicio del derecho de defensa representará un desafío extraordinario para ese ser humano que va a empezar a analizar cada una de las peticiones que van a formar parte del debate judicial. Es decir, la sociedad, por mayor necesidad de respuesta, debe también comprender la parte operativa de la justicia para saber los límites. Y aquí surge una responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia del acompañamiento que se le va a dar a este tribunal para permitir justamente que esa evolución de las etapas se manifieste de una forma muy asentada. Sí, y no nada más eso. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar vamos a continuar con algunos otros aspectos que quedan pendientes también de este procedimiento. Por ejemplo, la cantidad de sobreseimientos efectuados por la Fiscalía en casos como este, donde se tenían 101 imputados y después se fue bajando la lista. Algunos hicieron acuerdo de pena, otros fueron sobreseídos y solamente 50 quedaron llamados a juicio. Una pausa y regresamos con esto. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. ¿Cómo le va a hacer ese juzgado tercero liquidador para poder manejar tantos expedientes? Hoy platicamos con nuestro invitado, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz. Oiga, le iba a decir de periodistas, vea usted la cabeza mía. Pero bueno, don Juan Carlos tiene su vena periodística también. Dígame una cosa, licenciado. Usted estaba hablando hace un poco de la concentración que tiene que tener la jueza de este juzgado y lo empapada que tiene que estar del tema para poder entonces hacer un llamado a una audiencia preliminar. Me imagino que ese es el orden, ¿no? Claro, y en paralelo, antes de esa audiencia preliminar, responder a una serie de incidencias que se puedan presentar como parte de un debate anticipado que presenten las partes. Ok, pero ese juzgado también tiene otros casos muy sensitivos, que son el caso New Business,
que es el caso de un caso de lavado de blanqueo de FCC, que es el caso de Blue Apple, y ahora con el de, o sea, con el de Odebrecht. No sé ni dónde van a guardar tantos tomos. O sea, ¿cómo se maneja? Yo quiero saber si ese juzgado está preparado para ese desafío. Yo tendría que asumir que nadie está preparado para lidiar con el expediente de Odebrecht. Y porque justamente se trata de que la justicia panameña no está preparada para brindar respuestas en situaciones excepcionales como el volumen o el tamaño de este expediente, que va a involucrar una complejidad inusual. Es decir, desde el solo hecho de pedir copias, en donde todos los intervinientes que puedan estar interesados en obtener la copia de la vista fiscal, por ejemplo, va a producir una manipulación que requiere una logística diferente. La organización de la disponibilidad de estos tomos del expediente también va a representar un desafío, y esta particular situación involucra recursos, involucra acompañamiento, involucra una mirada distinta al fondo. Es decir, yo separaría los temas en este momento. Una cosa es la administración o gerencia del expediente, y otra cosa va a ser la decisión de la juez sobre cada petición que se haya presentado. Correcto. Entonces, lo jurídico va a estar integrado con el aspecto de administración y gerencia de un expediente tan voluminoso. Claro. La pregunta es si tienen el personal y si tienen recursos para hacer todo esto, porque si no, eso va a ser un desastre, o el juzgado va a imponer sus propias normas, como lo ha hecho antes. Yo por eso hago el llamado a la Corte Suprema de Justicia, en donde la manipulación que produzca cuestionamientos de la parte logística y administrativa tendrá un impacto en toda la justicia, porque este expediente está lleno de relatos y de situaciones que vinculan a la política dentro del mismo, y hará un fuerte cuestionamiento si el funcionamiento es producto de obstáculos naturales o de obstáculos creados. Por eso el Pleno de la Corte Suprema de Justicia tiene el mayor desafío, como cara visible de la justicia, de producir las decisiones que permitan la disposición de recursos, personal y toda la logística que permita que el funcionamiento administrativo no se convierta en el obstáculo para que luego se fusionen las versiones de lo político con lo jurídico, y poder entonces atravesar este episodio de la justicia de la mejor manera. Ahora, licenciado, el Ministerio Público, al haber hecho el anuncio de que estaba mandando la vista fiscal de un lado a otro, tenía que haber divulgado los nombres de los llamados a juicio, de los sobreseimientos, etcétera. No. Aquí recordemos lo siguiente. El estado de inocencia de cada uno de los que están llamados a juicio debe ser preservado hasta el momento que verdaderamente se califique el mérito de esa vista fiscal. Por lo tanto, el Ministerio Público tiene prohibido listar o proporcionar nombres que generen algún tipo de inclinación en torno a un estado de inocencia que debe ser preservado por todos. Sin embargo, obviamente, la ansiedad que la sociedad tiene está motivada por la existencia de la confesión que realiza la propia empresa. Es decir, se parte del punto en el que hay conductas que tienen que ser sancionadas. Sin embargo, para que esas sanciones lleguen, esto tiene que requerir un análisis muy minucioso de si lo aportado por la empresa realmente resiste el análisis, de convertirse en información con contundencia para romper ese estado de inocencia de cualquier individuo señalado. Es un tema en donde es natural que obviamente la sociedad no quiere tener paciencia y exige responsables rápidamente, pero el sistema va a impedir que eso se produzca hasta que haya una sentencia en firme, y eso hay que pronosticarlo a que será un proceso largo, e inclusive no sería sorpresivo que el expediente Odebrecht sea el último expediente que le ponga final al sistema inquisitivo mixto. Claro, eso por seguro, yo creo que lo podemos firmar. Licenciado, los aportes o las confesiones de los ex ejecutivos de la empresa deberían de ser el pilar o, digamos, la columna vertebral de donde partieron los fiscales sus investigaciones,
o qué carácter se le da a esto en el contexto de la investigación? Como quiera que esas colaboraciones son el punto de partida para generar los casos en contra de nacionales, eso tendría que tener una coherencia y una línea objetiva en torno a que el contenido de su aporte sea las conclusiones que la vista fiscal vaya a entrelazar entre los distintos imputados. De lo contrario, obviamente, la gran pregunta que siempre surgirá, si el valor de las delaciones no tiene ninguna relevancia para las condenas, ¿por qué habría que tener un premio la empresa si no se ha convertido en el eslabón que verdaderamente produzca condenas? ¿Pero el premio para la empresa o el premio también para los ex ejecutivos que fueron Claro, la exonerados empresa de es algunos? entendiéndolos a todos como parte del conglomerado. Claro. Ahora, ¿cuándo cree usted, no, más bien antes, qué le dice usted la cantidad de sobreseimientos que hay de este cúmulo de imputados en un principio investigados? En que justamente el estado de inocencia no puede merecer apreciaciones anticipadas. El Ministerio Público puede cambiar de opinión en torno a señalamiento cuando se han esclarecido los hechos que se investigan, y por eso un sobreseimiento no tiene que representar ni debilidad del Ministerio Público ni contradicción. Es parte natural de un procedimiento en el que la información hecha llegar al expediente es la que traduce la contundencia de un pronunciamiento en un sentido de llamamiento a juicio o sobreseimiento. Ok. Vamos a hacer una segunda pausa, licenciado. No se vayan. Por favor, quédense con nosotros en el polígrafo de la Estrella de Panamá. Regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por seguir con nosotros en el polígrafo. Hoy estamos hablando acerca del caso de Brecht. Bueno, finalmente ya llegó a la corte después de más o menos 4 años de estar en el Ministerio Público en las investigaciones. También fue una investigación bastante larga, ¿verdad, licenciados? Se tardaron en como 4 años más, como 5 años en poder hacer todas las diligencias y hacer toda la relación de hechos entre uno y otro. Yo me pregunto si el Ministerio Público, en cuanto a recursos y también capacitación de personal, estaba listo para poder enfrentar ese tipo de casos de manejo, porque realmente son situaciones tan complejas en cómo se armó esa red de corrupción por parte de la empresa que no fue nada sencillo encontrarla hasta que se entendió por medio de las delaciones cómo se hacían esos pagos en la Caja 2. Entonces yo me pregunto si el Ministerio Público habrá hecho un buen trabajo, pues, en la investigación, porque sabe que de ahí surge todo para los tribunales. Mire, yo creo que el punto relevante en este momento es que el Ministerio Público ha concluido una etapa importante. Esa vista fiscal va a representar los hechos que el Ministerio Público tiene que presentarle al juez y defenderlos. Si el Ministerio Público no logra atravesar ese contradictorio en la etapa frente al juez, obviamente viene una valoración del recorrido histórico, y yo tendría que traer a colación que desde el primer momento se pusieron en evidencia deficiencias del propio Ministerio Público que tuvo que suplir sobre la marcha. Sin embargo, no hubo una planificación como política de Estado de reforzar justamente lo que todo el mundo advertía desde el principio. Una de las legislaciones creadas para este caso es permitir los acuerdos dentro del sistema inquisitivo mixto. Sin embargo, de esa misma forma en la que los acuerdos fueron creados con un esfuerzo legislativo, estaría la pregunta: ¿por qué no se crearon otras herramientas para poder blindar al sistema inquisitivo mixto en defectos, por ejemplo,
de todo el tema de la convocatoria, notificaciones, que se Exacto. convierte en un problema a futuro, la dotación Total. de recursos, el Instituto de Medicina ¿Y qué, Legal, por qué hay que no se comprender hizo? que O este sea, ¿eso qué es? hay ¿Falta de que visión? ¿Eso es simplemente no desidia, querer falta de hacerlo? voluntad política, simplemente yo creería que frente a la justicia y sus clamores de mejores días, toda la sociedad se queda sin una ruta que recorrer y allí falta, y hay que mencionarlo, no existe liderazgo político en materia de justicia que produce entonces que uno solo reflexione cuando el caso está inmerso en obstáculos y debilidades como simplemente reproches para las personas. Sin embargo, yo creo que en este momento ya no es un reproche de personas, es un tema de la estructura del Estado Ujú. que ha simplemente permitido el abandono de la justicia y que lo que vaya a ocurrir con el caso Odebrecht es un reproche justamente para los tres poderes del Estado, en donde advertir que el sistema inquisitivo mixto estaba plagado de defectos y que requerían su auxilio debió ser en épocas tempranas y no hoy día cuando ya comienza el debate que debe recorrerse con neutralidad, en el que se pretenda obviamente hacer reproches o culpas. El destino la conclusión del expediente Odebrecht en cualquier sentido lo que va a exponer es cómo la justicia panameña operó en desidia durante Mm. décadas, porque es el sistema que reguló todos los procesos penales en los últimos 30 años. Sí. Y esa particular situación hace entonces reflexionar, conociendo todos los defectos de la justicia bajo el sistema inquisitivo mixto, qué ha hecho cada órgano del Estado para reclamar mejores Ahora, vías de la justicia y claro. evitar este dime que te digo del caso a caso. Exacto. Ahora, ¿usted como cuando ve una audiencia preliminar en este caso? Por lo menos una fecha. Una fecha de aquí a cuánto. No quiero que me dé el día, pero... Yo tendría que hacer el siguiente parámetro, Adelita. De los casos de corrupción iniciados de la administración pasada, bajo la conducción de la administración pasada, hay expedientes que ya recorrieron todo desde hace años, más de 3 años, y su audiencia preliminar no se ha llevado. Si utilizamos ese mismo parámetro, que pasan más de 3 años sin la celebración de una audiencia preliminar, aquí no podríamos sorprendernos que Pasa lo no mismo. menos de 3 años se vaya a lograr realizar una audiencia preliminar en las formas en las que está regulada bajo este sistema. Pero eso es una decepción generalizada para el resto de la sociedad que está esperando realmente un desenlace con, pues con justicia, con certeza del castigo. ¿Cómo va a manejar el sistema esta crítica y este enojo por parte de la sociedad? Lo que pasa, Adelita, es que también tenemos que ser muy realistas y aquí tampoco podemos actuar como si nos sorprendiera. Es Todo el verdad. análisis de lo que va a acontecer con la tramitación es advertido, conocido y de sobra puesto en evidencia en distintas situaciones. Por lo tanto, que no ocurra en este sería la situación excepcional. Sin embargo, si el recorrido de todos los casos ha sido el retraso, la demora, la lentitud, Sí, la gran pregunta es cómo darle un tratamiento especial a algo que también representa una debilidad del sistema si el claro. sistema actúa con selectividad. Y Sí. allí entonces viene la reflexión en el que la sorpresiva situación en la que alguien se pueda admirar o presentar reproche por las demoras del sistema, la gran pregunta es ¿qué se ha hecho para ¿Qué se ha mejorar hecho? el sistema bajo Claro. el cual se iba a regular? La ¿Y respuesta es nada. Por lo tanto, nadie puede sorprenderse por no haber hecho nada. ¿Y cuál es el rescate que vamos a tener del sistema entonces? ¿Cómo se va a iniciar Es y que, qué es lo que vamos a hacer con esto? Porque eso no puede quedar así, eso ahuyenta inversión extranjera, eso decepciona al ciudadano, no, no hay forma de entender un país sin justicia. Entonces, ¿cuál va a ser el rescate de este sistema? primero, hablar francamente, primero poner en contexto las realidades. Yo no soy partidario de generar condiciones especiales para un caso. Yo Claro, soy partidario de que el sistema de justicia se va a sacar adelante es en su estructura. Y si nosotros no hablamos de la estructura del sistema,
yo prefiero que un caso tenga el reproche generalizado como cierre del sistema inquisitivo mixto a que se produzca simplemente una justicia producto del clamor popular. Claro. El punto es que nosotros tenemos dos sistemas diferenciados de funcionamiento, los del sistema penal acusatorio, que tiene un mecanismo más ágil, y los del sistema inquisitivo mixto. La pregunta es, si tenemos expedientes que han esperado audiencia durante largo tiempo, ¿por qué este tendría que ser de una forma anticipada? Es correcto. Y allí viene un reproche para el propio órgano judicial, obviamente, que tiene que entenderse que el sistema inquisitivo mixto, aunque vaya a morir en temprana época, no quiere decir que se tenga que dedicar simplemente a no mirarlo. Por eso la actuación del Pleno de la Corte Suprema de Justicia para presentar las iniciativas que garanticen agilidad, que garanticen los recursos, el personal y toda la disposición y la mirada pública que va a ejercer algún tipo de control ciudadano, es lo único que nos podría dar de manifiesto que el flujo del expediente no tenga culpas adicionales a la rutina normal de trabajo con la cual se han evacuado los expedientes que esperan un turno de resolución. Tengo una pregunta rápida. ¿Se puede llevar a cabo la audiencia preliminar o cualquiera de ellas sin la presencia de dos imputados o de tres o de uno? Parte de los obstáculos que el sistema inquisitivo mixto tiene es que en algún momento, inclusive los alivios que se debieron haber producido era esa figura de la ruptura procesal en donde hubiese permitido que la suerte de uno no ligue a todo, como existe en el sistema penal acusatorio. Sin embargo, en esta etapa en la que la vista fiscal es un solo expediente, va a representar que la suerte de uno representa la suerte de todos, hasta que se pueda llegar a individualizar. Entonces son obstáculos visibles que estaban allí, Adelita, que nadie puede fingir que no estaban y que nunca, de la misma manera en que se creó el acuerdo, no se creó auxilio. Claro. Gracias, don Juan Carlos Araúz, por sus explicaciones y por su ilustración. Muy amable. Gracias por estar con nosotros en el Polígrafo. Gracias a usted siempre por estar en sintonía del programa y por darnos su apoyo cada semana. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.